primero que nada, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva clase del curso de prevención cardiovascular del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Agradecemos mucho a nuestro invitado experto del día de hoy. También, como siempre, al Laboratorios Kinfa por permitirnos llevar este curso a todos ustedes. Estamos muy satisfechos el día de hoy. Estamos cerrando este curso, es el segundo curso del año y creímos importante realizar este curso que creo que hoy está culminando con éxito. Quiero recordarles de que esta exposición es interactiva. Invitamos a todos los participantes a dejar sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Así podemos transmitirle al doctor Escalada, quien va a hablarnos el día de hoy. Recordar un poco de que venimos desde este curso de la fisiopatología de la enfermedad aterotrombótica. Hablamos de los factores de riesgo cardiovasculares, de la epidemiología. En otra charla tuvimos lo que es la definición de la prevención cardiovascular primaria, prevención secundaria, el riesgo cardiovascular bajo, intermedio, alto. Hablamos en otra clase sobre los métodos para calcular estos riesgos. Hablamos luego de cada factor en riesgo, en particular a la hipertensión arterial, las estrategias para el control de la presión y disminución del riesgo cardiovascular, la dislipidemia, cuáles son los objetivos. Hablamos del tabaquismo. Hablamos de los factores de riesgo cardiometabólicos como sobrepeso, obesidad, prediabetes y diabetes. Después ya entramos en la parte terapéutica, hablamos un poco de los cambios en el estilo de vida, los cambios en la actividad física, la nutrición, y la clase anterior sobre todo lo que respecta a imágenes y prevención cardiovascular y el rol de todos estos métodos. Entonces hoy queremos darle un cierre a este curso. Tenemos un invitado de lujo que ya le paso a presentar, el doctor Gustavo Escalada, un amigo ya de muchos años, quien es, digamos, bastante didáctico y yo cada vez que lo escucho aprendo, así que espero que ustedes también lo puedan hacer. Él es médico cardiólogo, es máster en cardiología clínica por la Universidad Católica de Murcia, España. Tiene distintas y varias especialidades en didáctica universitaria, en administración hospitalaria. Él es fellow del American College of Cardiology, es fellow de la Sociedad Interamericana de Cardiología y miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Así que es un honor, la verdad, que contar contigo, Gustavo. El tema que nos va a presentar el día de hoy es justamente la conclusión de todo esto. Vamos a hablar un poco de lo que hablan las guías de prevención cardiovascular, ya englobando todos estos detalles que fuimos viendo durante el curso. Así que sin más preámbulo, Gustavo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esto y todo te escuchamos. Adelante. Muy buenas noches. Mira, estoy feliz y contento de compartir una charla más contigo. La verdad, el punto que más me gustó de todo lo que pudo haber sido mi currículum es la parte en que dijiste que sos un gran amigo, porque realmente te considero así. Un súper amigo y un tipo a quien admiro en demasía y un ejemplo de médico en todos ámbitos que pueden haberse. Bueno, es así. Hoy vamos a hablar un poquitito, un redondeo de lo que es la guía, de las guías principales de prevención cardiovascular, lo cual hay que decir que vamos a enfocarnos principalmente en las principales ideas de estas y vamos a tratar de darle hincapié a qué es la idea central de cada punto, en cada probabilidad patológica que pudiera surgir, que podamos llevarla a la vida real en cada consultorio, en cada centro donde nos toque participar y practicar la medicina. Vamos a empezar entonces hablando de que vamos a tocar la guía europea del 2021 de prevención cardiovascular, así como la guía americana. ¿Por qué? Porque son las más representativas de la población americana y europea en general. Y también vamos a tocar la guía latinoamericana de riesgo residual, que nos compete y que nos representa un poquitito más. Así que tenemos los dos lados del Atlántico en términos de guía y nuestra propia guía, digamos, de nosotros los latinoamericanos. Bueno,
simplemente para recordar un poquitito lo que ya hablaron, prevención, según la RAE, obviamente, es la preparación y predisposición que se hace para anticipar o evitar un riesgo o ejecutar algo al respecto. En términos de salud, esto implica que lo que estamos haciendo en términos de prevención es evitar un riesgo o un daño a la salud individual y colectiva como humanos. Este riesgo también ya lo vieron y vale la pena recordarlo, podemos verlo en riesgo primario, que es decir, en palabras sencillas, evitar o la probabilidad de que aparezca una enfermedad en la población, el riesgo o una persona, el riesgo secundario ya es cuando apareció y vamos a evitar las complicaciones, el terciario ya es evitar las lesiones más graves e inclusive la recuperación, y el riesgo residual son aquellos en las cuales no están contemplados los factores de riesgos convencionales que a la fin del postre van sumando también una probabilidad de una noxa a lo largo de la evolución de la vida de un paciente. Obviamente, si desglosamos la palabra riesgo, vamos a ver que es la inminencia de que algún mal suceda. Es decir, la probabilidad de un daño o ocurrencia de un efecto negativo sobre la salud. Se acordarán ustedes que existen dos tipos de riesgos fundamentalmente. Obviamente hay varios, pero los dos riesgos más importantes en el mundo de la prevención son el riesgo absoluto, es decir, en la probabilidad de que ocurra algún efecto dañino en forma primaria en una población, y el riesgo relativo o el riesgo que a partir de una enfermedad o una determinada patología ocurra una complicación secundaria. Por ejemplo, la probabilidad de riesgo absoluto es la probabilidad de que una persona desarrolle una dislipidemia o una hipertensión en la población general. El riesgo relativo sería de que esa persona con dislipidemia como factor de riesgo desarrolle un infarto. Y ahí surge el concepto factor de riesgo, que son las conductas y condiciones o situaciones que favorecen a esto. Esto es sumamente importante, hacer el concatenado de que el factor de riesgo hace que aumente o disminuya un riesgo, lo cual se evalúa para tener en cuenta una determinada actitud que pueda modificar a este riesgo y anticipar a eso es lo que se denomina prevención. Y si en todo esto lo hablamos en términos médicos, estamos hablando de prevención en medicina, y si es enfermedad cardiovascular, prevención cardiovascular. La guía latinoamericana en este punto es muy interesante porque habla del riesgo y lo engloba en un riesgo global cardiometabólico. ¿Y qué incluye el riesgo global cardiometabólico? Incluye la inflamación y la aterogénesis, que realmente van de la mano, porque hablar de inflamación en enfermedad cardiovascular se va a la aterosclerosis, una enfermedad sistémica con alto componente inflamatorio de elementos formes y humorales, así como también fenómenos protrombóticos que probablemente generen efectos que ustedes ya conocen, los cardiovasculares mayores, como el IAN o el accidente cerebrovascular. La hipertensión en sí, que básicamente es una pandemia que afecta alrededor del 30% de todo el mundo en términos de prevalencia, siendo más frecuentes países de bajos y medianos ingresos, y que se cobra una cantidad impresionante de víctimas al año por mortalidad directa o como factor de riesgo, y la glucosa desde el punto de vista metabólico, que es un factor de riesgo independiente que está muy presente como un gran catabolizador de todas las enfermedades cardiovasculares. Esto es actualmente lo que se denomina riesgo global cardiometabólico. Y a partir de tener en cuenta esto, analicemos distintas poblaciones especiales dentro de esto. Empecemos ya recordando una cosa que ya lo hablaron, simplemente para que lo tengan presente, porque vamos a nombrarlo varias veces, que es el calculador de riesgo,
el American College, ¿verdad? Que ya saben los parámetros que tiene y ya lo han desarrollado a profundidad, como bien lo dijo Manu. Y también el Score europeo, que es un calculador de riesgo. Cabe destacar que ambos son calculadores de riesgo absoluto y aquí en la parte inferior van a ver un calculador de riesgo relativo, es decir, calcula la probabilidad de aparición de alguna patología dentro de la población en el lapso de 10 años, un evento cardiovascular mayor que en un caso del primero incluye la morbimortalidad, en el caso de la segunda la mortalidad. Bueno, viendo esto, avancemos lo que dicen las guías de prevención cardiovascular sobre los pacientes diabéticos. Un subgrupo muy importante y que en nuestro país tiene una prevalencia entre el 8 y el 10%, lo cual hace de que realmente desde en cualquier especialidad que uno esté ejerciendo la medicina, la probabilidad de encontrarse con un paciente potencialmente diabético o diabético es muy alta. Bueno, analicemos en primer término la guía europea. La guía europea tiene una particularidad de que inicia como todo con el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? Y una vez realizado este diagnóstico, van a ver ustedes que lo primero que enfoca es un cambio del estilo de vida y la supresión del tabaquismo. ¿En base a qué? En base a que el tabaquismo combinado con la diabetes básicamente tienen un efecto exponencial en términos de aterosclerosis y la velocidad con la que se presentan los mismos. También van a ver que existe un parámetro sobre el cual ellos determinan la probabilidad de pasar a una terapéutica o una actitud proactiva que es de una hemoglobina glicada de menos del 7%. Pasás menos del 7% y entramos en el grupo ya de intervención en términos de prevención cardiovascular. Y aquí pasa el siguiente punto, establecer la presencia o no de enfermedad aterosclerótica y lo más importante de todo, de la probabilidad de daño de órgano blanco. Si nosotros vemos en detalle esta guía para prevención, vamos a ver que se enfocan básicamente en la probabilidad del riesgo medido, en este caso por el score, ¿no? Van a ver que el parámetro que toma como hipertensión ideal es menos de 140, 180 de sistólica y un LDL menos de 100. Estamos hablando de un paciente que solamente tiene la hemoglobina glicada sin noción de lesión de órgano blanco. Evidentemente, si ya empezamos a tener una microalbuminuria o algún indicio de lesión de órgano blanco, ya tomamos este camino y empezamos a utilizar drogas como los inhibidores de la bomba sodio-glucosa o los análogos GLP-1. Esto ya es como primera línea de tratamiento si es que estuviésemos ya en presencia de un inminente desarrollo de una patología en sí. Obviamente, vuelvo a destacar que todo empieza con el cambio del estilo de vida y posteriormente al calcular el riesgo, vamos a los parámetros que normalmente están solicitando como término de normalidad. En un segundo punto, en el diabético, se lleva nuevamente a la estadificación de 10 años y ahí si el riesgo cardiovascular aumenta, tenemos un aumento en el riesgo cardiovascular o ya directamente nos da moderado alto, lo que estaría hablándonos básicamente de la probabilidad de estar en la presencia de la necesidad de pasar a una terapéutica ya dirigida y nos saldríamos un poquito ya del mundo de la prevención. En este punto, cabe destacar que, como ya lo dije, que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de muy alto riesgo tienen otro factor en particular. Si tenemos riesgo leve a bajo, el objetivo de LDL colesterol era menos de 100. Si ya vemos que tiene un riesgo cardiovascular
moderado estaríamos por debajo de 6, si estamos muy alto estaríamos, como lo dice aquí, menos de 55 miligramos por decilitro, y le da una clase 1 de evidencia, es decir, que básicamente el beneficio es absoluto, y tipo A, donde nos habla que el nivel, que existen muchos estudios que aportan la evidencia científica que respalda a esta decisión. Obviamente, en pacientes también, fíjense ustedes, con mayores de 40 años, ya el objetivo terapéutico también cambia a bajar a valores a menos de 70. Obviamente, en unas charlas y conversaciones siempre con expertos, colegas, soler decir de que los beneficios en las estatinas, una vez utilizadas, tienen piso pero no tienen techo. Es decir, realmente cuanto más lo bajas, más beneficios tenés, y lo ideal es entonces tener un concepto básico de que el paciente tiene que tener en una prevención primaria sin mayores factores de riesgo menos de 100, si estamos con riesgo moderado estamos por debajo de 70 y por muy bajo riesgo en menos de 55. Esto pareciera ser una versión muy simplista, pero esa es la idea, tratar de simplificar los números a cosas que podamos recordarlo fácilmente en un consultorio. Ahora bien, si miramos la guía americana, en este caso, vamos a ver de que ya de entrada son un poco más exigentes con el término de normalidad en la hemoglobina glicada, piden 6.5, estamos por debajo de 6.5, todo bien, estamos por encima de 6.5, empiezan con un cambio del estilo de vida que incluye medidas dietéticas, un estilo de vida saludable, ¿verdad? En términos de nutrición, también una actividad deportiva de 150 minutos en forma vigorosa o en forma cuasi recreativa de 200 minutos por semana, en forma acumulativa. Y si con esto nosotros hacemos una evaluación de riesgo y vemos que el riesgo está alto y no lo llegamos a valores importantes medidos por el score de la American College, ya nos sugiere como primera droga la metformina. La metformina, que como ustedes sabrán tiene muchos efectos metabólicos interesantes, así también como antiinflamatorios, ¿verdad? Y tiene la capacidad de disminuir los eventos cardiovasculares. Es una droga muy noble, es una droga de más de 60 años, que todo el Ministerio de Salud lo tiene, y que realmente básicamente no ha perdido mucha vigencia y continúa siendo para el mundo de los Estados Unidos una primera droga de inicio, y que en términos de no conseguir nuevamente los efectos deseados, que es una hemoglobina glicada mínimamente por debajo de 7, ya nos da la pauta de que podemos utilizar los inhibidores sodio-glucosa o los análogos GLP-1. Ahora bien, una cosa interesante de las guías americanas es que, independientemente a esto, un paciente con diabetes mellito tipo 2 que tenga más de 10 años de diabético o que tenga una relación albúmina-creatinina de más de 30 o el filtrado glomerular ya en el límite de menos de 60, retinopatía o neuropatía o alteración del índice brazo-tobillo, es ya sin mayores preámbulos un paciente considerado de alto riesgo, es decir, que ya presenta una carga aterosclerótica suficiente como para entablar una terapéutica agresiva al respecto. Entonces, si nosotros tratamos de simplificar todo esto y comparamos estas dos guías separadas por el Atlántico, vamos a decir que, fijémonos, que si la guía que los plantea en diabéticos en términos de prevención, los europeos, hablamos de una disminución de la hemoglobina glicada por debajo de 7, sería un paciente normal, valores por encima, ya estaríamos entrando a actuar. Lo primero es la identificación y tratamiento del factor de riesgo, ¿verdad? Y entre el factor de riesgo cardiovascular es más importante a buscar los parámetros de normalidad, va a ser la hipertensión arterial y el LDL colesterol.
Así también como que si vemos que existe una pizca de daño de órgano blanco, ya sea por albuminuria o retinopatía, hacemos un tratamiento agresivo del mismo y podemos ya iniciar inclusive con los antidiabéticos. Si comparamos con la guía americana, en este punto vamos a ver que 6.5 es el parámetro básicamente de corte para nuestra intervención. También hay un tratamiento agresivo de los factores de riesgo. Se inicia con metformina, ¿verdad? A diferencia de los europeos que tratan un poquito de iniciar ya con un poquito más de potencia y efectos, los efectos positivos que traen aparejado consigo estas drogas. Y a partir de ello, los dos establecen los scores de riesgo correspondientes a 10 años para poder determinar qué tan dirigido va a estar la fuerza de tratamiento, ya sea con antiagregante, con estatinas o tratando directamente el órgano blanco. O en este caso, lo mismo, o cambiándole o agregándole ya otro antidiabético. Como verán, básicamente la idea de las dos guías es la misma. No tendría por qué ser de otra manera, ya que la evidencia que sustentan a ambos en muchas veces son estudios de diseños similares, quizás varían en población, pero los resultados generalmente son homólogos y la objetividad de la ciencia hace que guías de distintas latitudes tengan un parámetro en común, quizás con pequeñas variaciones producto de las características propias de cada región o país, pero básicamente es lo mismo. Y lo más importante de todo es que la existencia de daño de órgano blanco o la probabilidad alta de daño de órgano blanco ya requiere una intervención absolutamente precoz. Otro grupo también de interés, ¿verdad?, muy particular son los ancianos. Hay un dicho en el mundo de la filosofía que dice que los pueblos que no cuidan a los más frágiles son pueblos destinados al fracaso como sociedad. Por eso es que los niños y los mayores deberían de ser un foco importante del cuidado médico y más en términos de prevención cardiovascular. Si miramos un poquitito a los ancianos y empezamos por la guía europea como la vez pasada, vamos a referirnos a pacientes mayores de 70 años. Cuando hablamos de pacientes de mayores de 70 años, como siempre, lo primero de todo es ver la probabilidad de efecto negativo que tiene la propia edad y las circunstancias que le tocó vivir durante su vida. Esto se hace a través de la evaluación de riesgo. Pero antes de eso, hay tres cosas que es en común para las guías europeas que es sin discusión alguna. Primero, el tabaco es totalmente excluido de cualquier forma de consumo en el paciente adulto mayor. No hay forma que un tipo de 70 años pueda hacer prevención cardiovascular con el consumo de algún tipo de tabaco. El segundo es qué tipo de estilo de vida está llevando el paciente, ¿verdad? Y el tercero es la presión arterial. Son los tres puntos innegociables para las guías en ancianos y a partir de ahí vamos y evaluamos el riesgo cardiovascular que se hace con el score OP. Ya lo habrán hablado que el score, existe un score que es un elemento para estratificación de riesgo absoluto y relativo, en donde básicamente tenemos para poblaciones de países de alto riesgo en Europa y países de bajo riesgo en Europa, pero generalmente miden fueron hechos en base a medianas de pacientes entre 40 y 65 años. No fueron representados los pacientes muy mayores. Y este score OP sí representa esos pacientes adultos mayores y es el score que hay que utilizar para poder determinar si estamos en un riesgo bajo, moderado o alto. ¿Y para qué esto? Para poder entender nuevamente el mismo principio de siempre, la fuerza o la intensidad de nuestra intervención en términos de prevención, principalmente con el uso de antiagregantes y estatinas o inclusive ya directamente
incluirlos en algún protocolo de tratamiento en caso de encontrar alguna patología por daño de órgano blanco. Asimismo, en este contexto y bajo este punto de vista muy particular de la guía europea, el anciano, por la misma edad que ya habrán estudiado en el SCORE, que la edad es el predictor más importante de aterosclerosis, ya es considerado a partir de los 70 años un paciente con alta carga aterosclerótica, por lo cual ya hay una recomendación muy importante de lo que habíamos hablado, de la disminución básicamente del tabaco, buen estilo de vida, y la disminución sin mayores preámbulos de abajo de 70 milímetros de mercurio sin necesidad de patología alguna concomitante, ¿verdad? De los niveles de LDL colesterol, así como también ya iniciar antitrombóticos que tienen la clase 1A y otra cosa en particular, que es la presión arterial sistólica por debajo de 140 y de ser posible y tolerada por debajo de 130. Obviamente, siempre vamos a estar continuamente, y esto es un fenómeno dinámico de evaluación del riesgo. Y esto tiene que quedar claro. La evaluación del riesgo cardiovascular no es una evaluación única y se acabó la historia, a partir de ahí actuamos. Es una cosa que va dinámicamente repitiéndose temporalmente en el transcurso de la atención de los pacientes. Ahora bien, si nosotros, otro punto muy interesante, como ya lo dije anteriormente, es la hipertensión arterial en la prevención. No en el tratamiento, básicamente, ya después de ser conocido. Lo que podemos decir es que los pacientes mayores de 70 años, desde el punto de vista de las guías europeas, tienen una evidencia contundente que les habilita, según las perspectivas y los estudios citados por ellos, a que el objetivo de la presión arterial sistólica sea menor a 140 y de poder ser 130, como lo ven acá, y el objetivo de la diastólica en consulta sea de menos de 80. Pero en este punto quiero hacerle recordar de que el anciano también tiene lo que se denomina hipertensión arterial sistólica aislada, que es un fenómeno que se ve bastante frecuentemente en los consultorios, donde vemos presiones de 170, 180 y diastólicas de 80, donde surge una idea de que, y bueno, ¿y qué hago con este paciente? Claro, porque la presión diastólica, como ustedes sabrán y se acordarán de la fisiopatología, es la que marca la perfusión coronaria que se realiza en diástole y que existe un parámetro donde la autorregulación que va en el anciano entre 70 y 90 milímetros de mercurio para garantizar una buena perfusión. En estos términos, si bien el objetivo es bajar por debajo de 140, 130 y menos de 70, nunca se olviden que bajar demasiado la diastólica compromete la funcionalidad miocárdica al salirse del área de autorregulación coronaria y hacer sufrir el miocardio. Cuando también lo dijo al empezar, ya vieron estrategias de tratamiento en estos pacientes ancianos. Debemos de iniciar terapéuticas de ser necesarias independientemente de su edad. Hay muchos estudios que lo avalan, como el HIVEI, por ejemplo, que habla perfectamente, o el mismo SPRING, que si bien es un estudio americano, ahora lo menciono, no hay que tener miedo para bajar la presión arterial de los ancianos, hay mucho beneficio en ello. Lo que hay que tener es prudencia en disminuir lenta y progresivamente y considerar la polifarmacia y los múltiples factores de riesgo a la hora de elegir el fármaco. La europea nos habla de iniciar, como ustedes verán aquí, con combinaciones fijas, ¿verdad?, de diurético, e ir aumentando lenta y progresivamente hasta el objetivo estipulado para esa edad. Otro concepto que me pareció muy útil para la práctica diaria que plantea la Sociedad Europea de Cardiología en términos de prevención es la multimorbilidad. ¿Qué es la multimorbilidad? La multimorbilidad, en palabras sencillas, es que el paciente anciano no viene con una patología, viene con varias patologías. Es más,
Un paciente, el 70% de los pacientes de más de 70 años tienen una enfermedad cardiovascular asegurada y dos mínimamente en no cardiovasculares. Por ejemplo, puede ser un hipertenso con artritis reumatoidea o una paciente que tiene una fibrilación auricular en el contexto de una EPOC. Va a venir pacientes que no son pacientes ideales, son pacientes con múltiples combinaciones de patologías. Y una de las combinaciones más interesantes que quiero que tengan en cuenta y presente siempre es que la comorbilidad más relacionada a las enfermedades cardiovasculares es la depresión, llegando a ser casi un 30% de todos los pacientes ancianos, sin contar con la ansiedad, ¿no?, que trae aparejada consigo mismo. El tema es el reto que provoca este término de multimorbilidad, ya que existe una competencia entre fármaco con fármaco, ¿verdad?, en interacciones, la enfermedad con la cantidad de fármacos, la polifarmacia, e inclusive la interacción con fármacos, lo cual no hace tan sencillo como una receta de cocina, bueno, le hago esto, sino que obliga al médico a pensar y a ver los pros y los contras de cada uno y las prioridades, inclusive de patologías, entablando target, es decir, objetivos terapéuticos primarios y secundarios para ir tratando en las personas mayores. Y un tema no menor es el hecho de que los pacientes con multimorbilidades son pobremente representados en los estudios de investigación. ¿Qué quiere decir eso? En el mundo ideal, en todos los estudios más buenos que vean ustedes, el Paradigm, High-Firelord, el de Clarity 58, cualquier estudio cardiovascular importante, generalmente tiene criterios de inclusiones cerrados, donde básicamente entra un universo, digámosle ficticio para ser exagerado, porque son pacientes con unas características que el investigador busca. Y generalmente son pacientes con pocas variables, es decir, con pocas patologías asociadas y con poca edad para que no sean tan frágiles y sea fácil de analizar. Entonces, estos pacientes ancianos no están totalmente representados y debemos tener conciencia de ello y recordarnos 3 parámetros también en la prevención de estos pacientes, que es que la polifarmacia, el estado mental y la economía atentan contra la adherencia al tratamiento. Y acuérdense, el mejor diagnóstico y la mejor terapéutica no sirven de nada si no hay adherencia, porque quiere decir que no está tomando ni cumpliendo los designios del médico. El paciente entonces no va a haber beneficios de los cuales poder objetivar posteriormente. En los términos americanos de las guías, vamos a ver que los ancianos ya de entrada, en una gran practicidad de parte de los americanos, ya ser anciano mayor de 75 años, estamos hablando de un paciente de alto riesgo, ya de alta carga aterosclerótica, perdón, de alta carga aterosclerótica. Ya simplemente queda un poco determinar con el factor, el score de riesgo, si vamos a iniciar una terapia de baja, mediana o alta intensidad en términos de estatina, de acuerdo a lo que vamos a ver en el calculador de riesgo. Obviamente, si tiene baja, si muy bajo riesgo, nosotros vamos a hacer cambio del estilo de vida o mantenemos el estilo de vida saludable, pero si nos da un borderline entre 5 y 7, 6, 5, ya vamos a hacer un tratamiento entre leve, moderado y alta intensidad. Y pongo este gráfico para recordar un poquitito qué es término de baja, moderada y alta intensidad en términos de estatinas, ¿verdad? Para disminuir la aterosclerosis, sus efectos secundarios y la inflamación de los mismos es un descenso del 30% de intensidad baja con estos fármacos, de 30 a 50% con estos fármacos y con esta dosis de atorvastatina 40-80, el Rosu de 20 a 40, estamos hablando con más del 50% y estamos hablando de una terapia de alta intensidad. Obviamente, las recomendaciones en pacientes ancianos, ¿verdad? El tratamiento de las dislipidemias los fármacos son exactamente los mismos que en los jóvenes, pero debe tenerse en cuenta de que el paciente anciano es bueno
iniciar en forma creciente la dosis de estatina y controlarla esta continuamente, ya que existe, como habíamos dicho, una disminución de la función hepática que pudiera llevar más fácilmente a desarrollar eventos negativos desde el punto de vista farmacológico con efectos colaterales. Bueno, con la presión arterial es básicamente lo mismo. Ni bien entramos en la etapa prehipertensiva, estimamos el riesgo cardiovascular y si nos da alto empezamos con tratamiento farmacológico, pero en las guías americanas tienen una particularidad. El estudio que marcó mucha pauta es el SPRING y el HIVEI Study, que básicamente impusieron la posibilidad de que en mayores de 65 años llevar la presión arterial sistólica entre lo más cercano posible a 130-80. Obviamente estas son guías, son sugerencias y nos habla de una probabilidad de mejoría. No son palabras escritas por alguna entidad de absoluta omnipotencia, omnipresencia, es decir, nosotros tenemos que ver quién puede y quién no puede llegar a este punto o en quiénes serían beneficiosos o no beneficiosos. Acuérdense que no existe un marcador biológico o marcador de imagenológico que nos digan esta es la presión ideal. Existe simplemente presiones arteriales en la cual el paciente se siente bien clínicamente y se refleja por la disminución de eventos cardiovasculares duros. Bien, hagamos nuevamente un resumen y una comparación entre las dos guías en forma sencilla y salgamos un poquito de esta maraña inmensa de datos que estuve haciendo alusión. En los ancianos, en los europeos, vamos a ver que la presión empieza, obviamente, inaceptable que sea por encima de 160, objetivo de 140-80 y un LDL sin ningún riesgo de 70. Estamos hablando de pacientes sin riesgo alguno, un paciente, un abuelito ideal. Obviamente, si miramos la guía americana, vamos a ver que nos pide llegar a 130-80 en la posibilidad y nos habla de que en el anciano sí o sí se considera un paciente con alta carga aterosclerótica y esta debe ser cuantificada y estratificada lo antes posible, ¿verdad? En esto van a ver ustedes cómo casi siempre la idea se mantiene independientemente a las guías. O sea, volvemos a lo mismo. La ciencia médica es una en todo el mundo, los protocolos son los mismos, la metodología y el aprendizaje es universal y gracias a eso podemos hacerlo. La diferencia quizás sea nada más en que actualmente el score OP ya tendría que utilizarse en ancianos, no el score es simple, se mantiene, la guía americana todavía sigue atendiendo lo mismo, y una cosa transversa que es la multimorbilidad. Ahí entra también un punto de inflexión a tratar donde va a notarse el arte de la medicina que llevan cada uno en sus corazones. Y es más, aquí también van a ver en rojo que evidentemente un paciente siempre con indicios de daño de órgano blanco tiene que ser un tratamiento agresivo y de verse que sea muy importante, va al especialista. Sin lugar a dudas, otro punto a tratar son la prevención en el paciente renal. El paciente renal, todos ustedes habrán sí o sí tratado con algún paciente renal, básicamente porque la hipertensión arterial es uno de sus principales factores desencadenantes y en nuestro país tenemos 45.8% de hipertensos mayores de 40 años. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente uno de cada dos paraguayos mayores de 48 años, perdón, de 40 años, es hipertenso. ¿A qué nos lleva eso? A que la probabilidad de desarrollar insuficiencia renal es alta. Y más aún, con el triste dato de que si nosotros extrapolamos lo que las guías internacionales de hipertensión arterial nos hablan en términos de control, de tratamiento y control a cifras objetivos de presión arterial, nos superamos el 30%. Los países latinoamericanos van a entender por qué pasa esto. Abordemos el tema del paciente renal. El paciente renal, según la óptica de las guías europeas,
es un paciente también con una enfermedad aterosclerótica calificada en dos tipos: alto riesgo y muy alto riesgo. No existe riesgo moderado ni bajo cuando estamos hablando en términos ateroscleróticos y de carga de eventos cardiovasculares mayores probables en pacientes con enfermedad renal. Una característica fundamental en estos pacientes es que la dislipidemia en ellos se caracteriza por tres cosas. Los pacientes con insuficiencia renal crónica son pacientes con triglicéridos altos, son pacientes con LDL normal y HDL bajo. Esa es la característica de la dislipidemia del paciente con insuficiencia renal crónica. Y fíjense ustedes que esto también es muy parecido a lo que se denomina y se conoce como perfil dislipidémico latinoamericano, que se debe básicamente a que en Latinoamérica consumimos grandes cantidades de carbohidratos fritos, ¿verdad? Que genera este patrón. Obviamente, otro punto interesante es que el tratamiento debe de hacerse con estatinas combinados con ezetimibe, ¿verdad? En pacientes con falla renal. Esto es sumamente beneficioso en términos de disminuir los eventos cardiovasculares mayores en pacientes con enfermedad renal crónica. Y hace la salvedad de dos circunstancias. Si el paciente presenta una nefropatía en fase terminal, ¿verdad?, donde ya está con tratamiento hemodialítico, no se sugiere iniciar medicamentos como las estatinas. Ahora, si ya estaba recibiendo, ¿verdad?, en su momento, ¿cómo se dice? Las estatinas y se genera una falla renal posteriormente al mismo, ahí sí se podría continuar, pero ajustando las dosis para los mismos. Esto es básicamente lo que le dije con su nivel de recomendación. Otro punto es nuevamente la visión americana, que realmente siempre se caracteriza por guías más prácticas, por guías más sencillas. En ellos, por ejemplo, es simplemente tener una enfermedad renal crónica es un marcador independiente de alto riesgo aterosclerótico. Ya lo había mencionado. ¿Y dónde inicia esto? Con una relación entre la albúmina y la creatinina mayor a 30. Y también con un filtrado glomerular que pise los 60 ml minuto por 1,73 metros cuadrados. Con este simple hecho ya es suficiente para decir este paciente realmente necesita una intervención importante en términos de prevención cardiovascular. Hagamos la comparación nuevamente entre las dos guías en este punto y vamos a ver que existen grandes coincidencias. Que, por ejemplo, que la enfermedad renal crónica, tanto para la guía americana como para la europea, ya no habla de alto riesgo. También que el perfil dilipidémico es un perfil que va a triglicéridos altos, que es una característica muy interesante que vemos muchas veces en pacientes renales infartados sin LDL alto y con HDL inclusive normales, ¿verdad? Y suelen ser por este tipo de patrón dislipidémico, y que las estatinas con ezetimibe se deberían evitar utilizar en pacientes con tratamiento hemodialítico, pero sí en estadios previos, ¿verdad? Y en las guías americanas, obviamente, ya como había dicho, que los valores precoces de falla renal ya son indicativo de una intervención. También la multimorbilidad en estos pacientes. Acuérdense que el paciente renal tiene muchísimas afectaciones a nivel de distintos órganos y aparatos que hacen que tengamos que tener en cuenta estos procesos. El otro grupo que quisiera tocar es el grupo de los obesos. En Paraguay, el 60% de nuestra población tiene un combinado sobrepeso, obesidad. Lastimosamente, nuestro estilo de vida ha hecho que tengamos una población con estas características. Esto nos lleva y nos motiva a que tengamos que tener bien en claro que
siempre vamos a estar en presencia de uno que otro paciente en el transcurso de una jornada laboral en el consultorio con un pacientito con sobrepeso y obeso. Veamos un poquito lo que las guías europeas nos hablan sobre sobrepeso y la obesidad. Principalmente nos habla de que la cintura, la circunferencia, la cintura abdominal es sumamente importante, ¿no? Habla de que 94 centímetros en varones y 80 en mujeres, lo que nos dice es que estamos todo bien, mantengamos esto, pero si superamos 102 en varones y 88 en mujeres, nos dice, chicos, cuidado por favor, esto hay que empezar a meter tratamiento intensivo en este paciente. Y también el índice de masa corporal. Se ha demostrado intensamente en muchos estudios que el índice de masa corporal que relaciona la talla con el peso, como ustedes bien lo saben, entre 20 y 24 hace que los eventos cardiovasculares disminuyan dramáticamente. También el circunferencia de la cintura y el índice cintura-cadera. Hay un concepto que quisiera aclarar porque lo he escuchado muchas veces entre colegas donde nos hablan del fenotipo obeso metabólicamente sano. El obeso metabólicamente sano, y es, mira, con mayúsculas, subrayado y en rojo, con dos barquitos y un patito al lado dibujado si quieren, es esto para las guías europeas. No es un estadio en sí, sino es el tránsito hacia las alteraciones glucometabólicas. Es decir, en ese momento le agarramos a este paciente con metabólicamente, con valores normales, pero es cuestión de tiempo para que eso dé un giro importante hacia patologías y valores alterados. Es decir, que no nos podemos quedar tranquilos diciendo, ah, no, mira, estás con índice de masa corporal aumentado, pero quédate tranquilo que todos tus valores están bien. Ese es un paciente que necesita, obviamente, ya por índice de masa corporal, necesita una intervención y el parámetro, en este caso laboratorial, por ejemplo, no debe de evitar que exista esa intervención. Ahora bien, en todos estos pacientes se recomienda una exhaustiva evaluación del riesgo cardiovascular y la presencia puntual de patología como la fibrilación auricular, la hipertensión, la albuminuria, cualquier cosa que nos diga o nos haga sospechar que la presencia de algún daño de órgano blanco. Ahora bien, nuevamente la guía americana, bastante pragmáticas, hablan de que sobrepeso, obesidad, lo medís el índice de masa corporal y el perímetro abdominal. Si está alterado, básicamente nos ponemos en una campaña de disminución de peso, con un cambio del estilo de vida, con una restricción calórica. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar los valores en los estándares de riesgo cardiovascular. Obviamente esto debe ser iniciado por nosotros, tratado por nosotros, pero muchas veces debemos de seguir un soporte nutricional de colegas. ¿Por qué? Porque pudiéramos nosotros llegar a generar una adherencia al tratamiento de los pacientes y llegar a nuestros objetivos, pero debemos de generar condiciones de cambio de estilo de vida profundos que hagan que se mantengan en el tiempo estos parámetros. Muchos estoy seguro que han logrado que sus pacientes bajen de peso, han logrado estabilizar, pero vieron que al cabo de cierto tiempo es como que ceden en esos cuidados los pacientes y eso hace de que hayan nuevamente vuelto a su condición inicial de sobrepeso. Obvio, esto que les acabo de mostrar tiene este nivel de evidencia que es clase 1A, es decir, es prácticamente indiscutible, ¿verdad? Y básicamente caemos en la inercia médica. Traigo también otro grupo a tratar, que es el grupo de hipercolesterolemia familiar. Quizás no sea tan frecuente como los otros grupos que hemos visto, pero es muy triste al ver pacientes que llegan en estas condiciones en el consultorio o en las salas de internación.
donde vemos santelasmas, entre otras cosas, que realmente a uno le toca bastante porque habla de un fracaso rotundo en términos de prevención cardiovascular y pesquisa médica. Veamos un poquito al respecto. La guía americana, por ejemplo, habla de que debemos de pensar en hipercolesterolemia familiar cuando tenemos un chico entre 0 y 19 años que tiene una elevación del colesterol LDL o el colesterol total, ya debemos de pensar en esta patología. Si tenemos chicos entre 20 y 40, 39 años, 20 y 40 años, quienes tienen un LDL mayor a 160, ya nos tiene que levantar las orejas hacia la existencia de esta patología. Muy, muy práctico nuevamente, lo pragmático de la guía americana. Jóvenes menores de 20 años con dislipidemia, ojo con la hipercolesterolemia familiar. 20 a 40 años con LDL mayor a 160, ojo con la hipercolesterolemia familiar. Y obviamente la historia que a ustedes les va a decir. Si nosotros tenemos estos casos, el tratamiento no se debe dejar de esperar y debemos de someterle a una prueba. Obviamente la prueba es una prueba genética que es poco práctica y útil en términos masivos y de hecho en nuestro país sería prácticamente imposible en términos de prevención primaria en un consultorio pedir una prueba genética para diagnosticar exactamente esto. Pero la guía europea plantea, fíjense ustedes, estos criterios diagnósticos que se basa en antecedentes familiares, en una anamnesis que nos habla de enfermedades cardiovasculares prematuras o pacientes con enfermedades cerebrovasculares jóvenes que han desarrollado en quienes tenemos que pensar este proceso y en un examen físico donde aparecen los santomas tendinosos, que fueron los que hemos demostrado aquí, que estos son los santomas tendinosos, ¿verdad? El arco corneal, que es el color amarillento alrededor del iris, ¿verdad? Iris, así también como las concentraciones de LDL, como ustedes habrán visto que por encima de 155 o 160 ya debemos de estar pensando en un paciente de 20 a 40 años y ya diagnóstico. Esto tiene una serie de puntajes y se va sumando y con 8 puntos ya hacemos el diagnóstico. Así que fíjense ustedes que no es tan difícil hacer el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Y yo que estoy en el Hospital Nacional, en el departamento de cardiología, y tenemos un gigantesco también departamento de medicina interna, lastimosamente me tocó ver varias veces esta patología, por eso traigo a colación y es bastante triste. Así que les propongo que hagamos una pequeña práctica. Todos conocen esta pintura, obviamente. Es la Mona Lisa, la Gioconda. Fue hecha por Leonardo da Vinci al óleo cerca del Renacimiento italiano y está en el Louvre, Francia. Yo quiero que la miren atenta, pero atentamente y digan en su mente de qué patologías puede tener. Obviamente, el más astuto de ustedes dice, hipercolesterolemia familiar porque estás hablando de eso. Realmente estuviste acertado, pero me hubiese gustado a vos, que es súper astuto, que lo hagas de esta manera. Fíjense esto. Si miramos de cerca la pintura de Leo da Vinci, fíjense ustedes cómo aquí tienen un santoma, ¿lo ven? También tiene un arco corneal, ¿lo ven? Tiene también aquí los santomas sobre los tendones. No tiene cejas, lo cual nos habla que seguramente tiene algún tipo de patología. Algunos dijeron sífilis, algunos dijeron que podía haber sido una patología como el Hansen. Y no tiene muchas líneas de expresión. Si nosotros utilizamos en la Gioconda este score, fíjense ustedes que santomas tendinosos nos dan una cierta cantidad de puntos y arco corneal nos da, en una persona que no supera los 45 años, ya nos da más de 8 puntos, con lo cual posiblemente
la Gioconda tenía hipercolesterolemia familiar y considerando la época en que vivió, que era en un país frío, donde la alimentación era a base de mucho carbohidrato y grasa, lo más probable es que la Gioconda haya muerto de alguna enfermedad cardiovascular. Fíjese cómo nos volvemos un poquitito detectives del tiempo. Pero en síntesis, la idea es que es fácilmente aplicable y sería muy triste y un fracaso si no pudiésemos diagnosticarlo. Bueno, muchísimas gracias. Espero que no haya sido bastante engorroso la cantidad de datos que he dado. Traté de simplificarlo lo más que pudiese. Así que ahora vamos a charlar con los doctores y con ustedes y vamos a ver si hacemos una suerte de feedback y aprendemos. Hola, doctor. Genial tu exposición. Si quieres tomar un poquitito de agua, mientras tanto, sí, voy a recordarle un poquito a nuestros participantes que esta es la última clase ya de nuestro curso. Y doctor Manuel, no sé si quieres comentar algo. No, más que nada agradecerle a Gustavo, fantástica exposición, la verdad que en mi caso particular aprendí mucho. Y mientras esperamos que vengan algunas preguntas, pedirte una opinión, Gustavo, de que creo que lo importante de estas guías es que cambió mucho el paradigma. Antes decíamos, bueno, para hacer prevención cardiovascular, toda aquella persona que tenga colesterol total, hablábamos cuando eso hace décadas, de menos de 220, si tenía más de esto lo tratábamos. Luego llegó el LDL y decíamos, no, tenemos que tener LDL menor de 130, si tenemos más de eso tenemos que tratarlo. Pero hoy día creo que ese es el punto interesante de estas guías, que realmente lo que hacen es ponernos todas las herramientas para individualizar a cada persona de acuerdo a, como muy bien dijiste, a la edad, a sus demás factores de riesgo, a sus niveles de colesterol, a sus niveles de peso, a sus niveles de realización o no de actividad física, y sacar en esa persona en particular el riesgo, porque de acuerdo a eso es como debemos intervenir. Ya no es un mismo número para todo, y creo que eso es lo muy interesante, que estas nuevas guías lo resaltaron, de que ya no debemos tener o no tenemos una fórmula para ser aplicada a prevención a todos, sino que tenemos herramientas para evaluar el riesgo de cada persona en particular. Por ahí eso me gustaría un poquito que lo enfatice, como bien ya lo mencionaste en tu charla. Claro, mira, en muchas de nuestras tertulias, Manu, hemos hablado juntos de que realmente lo peor que podemos hacer como médicos es pensar de que existen recetas de cocina. Es decir, que una suerte de indicaciones lo podemos aplicar a cualquier tipo de patología similar, ¿verdad? Y que siempre vamos a tener el mismo resultado, el mismo sabor. Evidentemente no es así. Evidentemente, los trajes hay que comprarlos a la medida, así como las terapéuticas y las intervenciones tienen que ser a medida. Hoy por hoy tenemos parámetros clínicos bien establecidos, ¿verdad? Por rango etario, ¿verdad? Tenemos parámetros laboratoriales bien definidos por rango etario, inclusive por sexo, ¿verdad? Y también tenemos estudios diagnósticos que nos hablan y nos corroboran por edad y sexo. Lo que hoy por hoy el médico debe de agudizar es el razonamiento clínico sobre los mismos, ¿verdad? Por ejemplo, como hemos dicho, en un paciente ya de 50, 60 años, ¿verdad? Que hace una dislipidemia y obviamente va a ser producto de un estilo de vida poco saludable, ¿verdad? Y para eso no necesito un biomarcador, necesito ya hacer ese razonamiento y nada más estratificar para poder intervenir. En un chico joven de 20 o de 12, 14, 20 años que solemos ver ya actualmente, si hace una dislipidemia, evidentemente no estamos hablando de un trastorno del tipo de de una alteración o estilo de vida poco saludable, sino estamos hablando de algo más y tenemos también las herramientas para tratar. Es decir, hoy por hoy realmente es lo que tenemos que tener presentes es el médico pensante analizando al paciente desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de prevalencia de la enfermedad, a revisar la evidencia en relación al respecto, estratificarlo en riesgo
y utilizar los parámetros para el grupo etario a que pertenece para poder decir, esto es lo que tengo que hacer. Perfecto, correcto, coincido plenamente. Rocío, ¿algunas preguntas? Tenemos preguntas del auditorio. Una pregunta para el doctor. Dice, ¿recomendaría el uso precoz de dapaglifosina en pacientes diabéticos con riesgo cardiovascular moderado o alto, independientemente de la fracción de eyección? Bueno, mira, a ver, es una pregunta interesante porque mucho más allá de responder directamente sobre el fármaco, es responder sobre lo siguiente. En toda guía de prevención cardiovascular es primero un cambio del estilo de vida. Cambiar el estilo de vida. Si yo tengo la necesidad de utilizar dapaglifosina precozmente, me supongo que él está diciendo que es un paciente con probabilidad de desarrollar diabetes. Es un paciente en el cual yo primero agotaría todas las instancias de cambio del estilo de vida, ¿verdad? Posteriormente, ¿verdad? Si no logro con eso los valores, obviamente, como ya lo mostró la guía europea, pudiera yo elegir los inhibidores de recaptación sodio-glucosa para ese objetivo, ¿verdad? Pero, y lo utilizaría precozmente si es que no, o sea, la palabra precoz en ese punto sería si no logro cambiar el estilo de vida o si logro cambiar el estilo de vida y no logro los objetivos que necesito. Ahí sí lo utilizaría. O sea que quede claro, primero cambio de estilo de vida, no logro mis objetivos y ahí puedo utilizar los inhibidores sodio-glucosa o los GLP-1. Cito más la guía europea o metformina en el caso de la guía americana. Tenemos otra pregunta también para el doctor. Dice que su experiencia con el uso del liraglutide y semaglutide obesos desde el punto de vista de mejoramiento del riesgo cardiovascular. Yo particularmente, la vez pasada justo le estuve diciendo a una persona que hablar un poquitito de experiencia solamente leyendo teoría es como querer saborear una cena solamente leyendo el menú, ¿verdad? O sea, yo particularmente no tengo mucha experiencia tratando obesos, ¿verdad? En ese aspecto tenemos un equipo, pero sí les puedo contar de que esas combinaciones, según especialistas que sí tienen experiencia y que me han comentado, han logrado, aparte del beneficio metabólico, disminuciones de peso muy importantes, ¿verdad? Que es uno de los beneficios que a mí me ha llamado mucho la atención, inclusive con cifras que realmente me sorprendieron, de 7 a 8 kilos, ¿verdad? No sé, Manu, a vos qué sabrás al respecto, ¿verdad? Pero... Sí, la verdad que con liraglutida más, bastante más, y es bien tolerada. Hay un descenso de peso interesante y yo creo que y con semaglutida, como no hay en el país, tengo muy pocos pacientes que lo traen y no es tanta mi experiencia, pero yo creo que es importante recalcar lo que dijiste de que si nosotros evaluamos el riesgo de una persona y es una persona obesa, y el riesgo cardiovascular es alto, estos fármacos son aprobados para el descenso de peso o para el tratamiento de la obesidad. Al hacer eso, estoy seguro de que estamos reduciendo el riesgo cardiovascular. Capaz que no en un número que tengamos de una manera, pero seguro estamos reduciendo el riesgo cardiovascular de esa persona, pues son fármacos demostrados para el tratamiento de la obesidad. Así que yo considero que no hay ninguna duda de que hay un descenso del riesgo cardiovascular. Quisiera hacer un comentario breve sobre algo muy importante que dijiste, Gustavo, y es lo que repetiste en varias veces en la charla, los cambios del estilo de vida. Antes nosotros evaluábamos a una persona en el riesgo cardiovascular, decíamos es riesgo alto y lo dábamos aspirina, estatina, etcétera, etcétera. Y si era riesgo bajo, decíamos no hay nada, te veo más adelante. Ese concepto se terminó. Sí. El cambio en el estilo de vida, y eso lo enfatiza muy bien las guías, nosotros tenemos que recomendar y escribir como si fuese una medicación, porque tiene real impacto
en disminuir las enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo que hay que quedar de la charla, creo que es muy interesante, es que si el paciente tiene alto riesgo, no hay ninguna duda, hay que hacer prevención primaria farmacológica. Cuando es riesgo moderado, capaz podemos utilizar un método de imagen que nos reclasifique y podemos discutir y debatir las zonas grises. Y si es el paciente de bajo riesgo cardiovascular, no hay ninguna duda que tenemos que tratarlo con cambio en el estilo de vida y el hábito, digamos, el dejar el hábito del tabaco si es que lo consume. Y eso a veces no lo queremos hacer en la consulta habitual. Y fíjense, la guía recomienda en los pacientes de bajo riesgo esta terapéutica, o sea, es un tratamiento. Nosotros ya no tenemos que recomendar, como yo le suelo decir a mi paciente, te va a hacer bien, te va a ayudar a bajar el peso, etcétera, etcétera. No, es un tratamiento, es como tomar un fármaco, el recomendar hacer actividad física. Creo que eso nomás quería ponerle un acento que lo dijiste muy bien durante la charla. Ya, justamente, Manu, hacer una terapéutica sin establecer cambio del estilo de vida es como construir una casa sin cimientos. Es así de sencillo. Fíjate, hoy yo le invito a todos los participantes de la charla a que revisen la Guía Americana de Hipertensión Arterial del 2017. Hay una tabla que grafica en número y en milímetros de mercurio lo que acaba de decir el doctor Manuel. Bajar 10 kilos de peso, ¿verdad? Equivale a bajar prácticamente de 130 a 120 de presión arterial. 10 milímetros de mercurio de presión arterial prácticamente. Dejar de consumir sal disminuye 5 milímetros de mercurio de presión arterial. La dieta DASH, ¿verdad? Disminuye en 3 a 5 milímetros el hecho de la presión arterial. Hacer 150 a 200 minutos por semana disminuye hasta 12% de 12 milímetros de mercurio la presión arterial. Entonces, ahí van a ver ustedes cómo se traduce en estudios de investigación y en medidas objetivas, cómo un cambio del estilo de vida puede tener repercusiones positivas y pueden ser tangibles. Otro punto también es que no hacer esto, que tiene indicación 1A, es básicamente iatrogénico. ¿Por qué? Porque que tenga indicación 1A quiere decir que es beneficioso absolutamente y A de clase de que hay estudios randomizados a doble ciego que lo aprueban. Y el cambio del estilo de vida en cualquier guía de tratamiento en el mundo cardiovascular es el pilar sobre el cual se construye los edificios de las prevenciones. Es así de sencillo. Perfecto, coincido. Rocío, ¿alguna otra pregunta? Sí. Creo que no tenemos más preguntas de la audiencia. Creo que estuvo muy clara toda la exposición del doctor y quería nomás recalcar justamente el tema de escribir, así como dice el doctor Manuel, en las indicaciones médicas. Número 1, qué sé yo, caminata. Número 2, alimentación o acudir a la nutricionista. Número 3, también a veces acudir a la psicóloga en algunos casos, porque ahí recalcaste en una parte, doctor, que la depresión se asocia mucho a las enfermedades cardiovasculares y la psicóloga debe formar parte del equipo. Y luego la medicación, ¿verdad? Porque parece que los pacientes realmente ellos, o sea, mi percepción es que a veces ellos creen que solamente el medicamento, que venir a tomar su losartán es todo lo que tienen que hacer. Y se olvidan un poquito de todos los otros. Y nosotros también a veces, ¿verdad? No enfatizamos eso suficientemente y creo que es una llamada de atención para todo esto de recordarnos periódicamente que es lo primero que tenemos que escribir en la indicación médica. Sabes que hay un punto muy interesante al respecto y es lo siguiente. Es cierto, culturalmente, si vos te vas y le decís solamente deja de correr, caminar o correr todos los días, deja de comer fritura, grasa, embutido y otros cuidados, se va a llegar a la casa y ¿qué te dijo el doctor? Y no me dijo nada, no me hizo nada, realmente pagué al pedo, ¿verdad? Eso es una cosa que realmente vamos a enfrentarnos y quizás tarde muchísimo en cambiar. Pero hay una realidad que tenemos que hablarla, que la verdad que se me pasó, y es lo que se llama inercia terapéutica. La inercia terapéutica
es cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un medicamento y después no vemos cómo va continuando eso. Necesitamos reforzarlo, aumentarlo o complementar esa dosis. Obviamente, también se cumple en las indicaciones de este tipo. No es la primera consulta y decirle, deja de comer sal, fritura, grasa, embutido, caminar, correr, tomar mucha agua, bla, bla. Y bueno, ya cumplí, está. A partir de ahora, fármacos y control laboratorial. No. Esa misma indicación que fue de forma verbal, que está escrita, ¿verdad? Debe ser repetida y volverse a evaluar cada cierto tiempo con fin de no caer en esa inercia, en ese aspecto. La inercia terapéutica no es solamente en fármacos, sino también es en indicaciones sobre cambios del estilo de vida. Y quiero que sepan, a todos los chicos les cuento, que hace 8 años el Colegio Americano habla de que la inercia terapéutica por parte de los médicos es una forma... Excelente, doctor. Es muy importante tu puntualización, esta última que hiciste. Sí, ya no tenemos más preguntas, doctor Manuel. En lugar de agradecer al doctor Gustavo, excelente doctor por tu elocución. Recordarles también que esta clase va a colgarse en YouTube Kinfa dentro de 8 a 15 días aproximadamente. Y nuevamente agradecer a Kinfa, quien nos brinda todo el soporte técnico para llegar a ustedes. Esta es la última clase, ¿verdad? Y realmente gracias, Graciela. No sé si estás ahí, me estás escuchando. Gracias a todo tu equipo técnico. Realmente súper agradecida con ustedes del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que nos han acompañado durante todo este curso, a todos nuestros alumnitos ahí que yo sé que están pendientes de estas clases y les recordamos que vamos a entregarles los certificados probablemente a fines de aquí a un mes y medio aproximadamente, le vamos a estar avisando, así que no se vayan a preocupar por eso, les va a llegar por su correo el certificado correspondiente. Doctor Manuel, no sé si querés comentar alguna otra cosita. No, solamente sumarme a los agradecimientos, en especial a todo el staff del laboratorio Kinfa, a Gracielita, una amiga ya de muchos años, por permitirnos a nosotros llegar y hacer lo que nos gusta, hablar y hacer educación médica continua. Creo que este curso que hoy terminamos con una exposición fantástica, y agradecer al doctor Escalada por su brillante exposición. Creo que deja en alto lo que quisimos hacer y dejan los objetivos logrados. Y bueno, a planificar todo el año que viene, estaremos siempre avisando y esperamos contar siempre con todos en este tipo de eventos de educación médica continua. Así que de mi parte solamente decir gracias y estaremos siempre en contacto. Bueno, nos despedimos entonces de todos ustedes. Gracias nuevamente, doctor Gustavo, a Graciela. Muchísimas gracias a todo tu equipo, doctor Manuel. Un gusto siempre estar contigo y a todos, por supuesto, los que están atrás del Zoom, acá, todos los que nos están escuchando, que son el objetivo por el cual nosotros estamos haciendo todo esto. Muchas gracias por estar con nosotros y el año que viene vamos a tener nuevos cursos, así que vamos a ir publicando, vamos a hacerle llegar de alguna manera toda la planificación de los cursos para el año que viene. Que tengan todos buenas noches y gracias otra vez a todos. Buenas noches, que pasen bien. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao, Buenas chao, noches. chao. Abrazo.